Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar de las generalidades del diagrama de temperatura versus entropía específica utilizada en muchos procesos, no solamente de refrigeración, también el ciclo de vapor. Aquí tenemos el ejemplo de una sustancia. Aquí tenemos la famosa campana, donde en la parte superior tenemos el punto crítico. Mírenlo aquí. En esta zona tenemos el estado de vapor de la sustancia. Dentro de la campana tenemos el estado o la zona de mezcla, donde voy a tener la combinación de líquido y vapor. Y en esta parte voy a tener la zona de estado líquido. Bien, el punto crítico viene siendo un punto en el cual donde tengo una presión tan alta y una temperatura donde es imposible el cambio de estado. Entonces aquí voy a tener yo unas situaciones muy especiales que ya vimos en un video pasado y no vamos a tener en cuenta aquí. Si lo necesitan, pues me escriben y con mucho gusto les envío el link sobre esta condición. Ahora recordemos que en esta parte, aquí resaltado en azul, vamos a tener la línea de líquido saturado, que significa que sería, en otras palabras, la frontera entre el estado líquido y el cambio de fase. En otras palabras, los puntos que están sobre esta línea de color azul están a punto de cambiar del estado líquido al estado vapor, y por esa razón estos puntos que están aquí reciben los nombres de líquidos saturados. Por el contrario, en esta línea roja que tenemos aquí, entonces vamos a tener la frontera entre el estado vapor y el cambio de fase. Por esa razón, todos los puntos sobre esta línea roja van a recibir el nombre de vapor saturado, y es un vapor que está a punto de cambiar a estado líquido. Entonces, muy importante identificar estas dos líneas. A continuación vamos a analizar todas las líneas que podemos analizar en este diagrama. Vamos a comenzar primeramente con las líneas de presión. En este caso, las líneas de presión van incrementando de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en este caso vemos que tenemos la línea, estas son las líneas rojas. Vemos que aquí las líneas rojas siguen horizontal, veanlo acá, en la zona de mezcla, y después tienen esta trayectoria en la zona de estado líquido. En este caso hemos omitido aquí el dibujo para una mejor comprensión del mismo, pero vemos que aquí tenemos la línea de presión constante de un bar. Mírenlo aquí, recuerden que estos son presiones absolutas, la de 2.5, la de 5, o sea que vamos creciendo de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces estas líneas de igual presión reciben el nombre de isóbaras o isobáricas. Por ejemplo, en este caso los puntos B, D y F poseen la misma presión, que para el caso es de 25 bares, mientras los puntos A, C y E poseen la misma presión, que es de 5 bares. Lo que no tienen en común son los estados. Mientras el estado A está en estado líquido, el estado E está en estado vapor. Bien. Ahora vamos a hablar de las líneas de entropía específica. Las líneas de entropía específicas son las que están en la ordenada de este gráfico. Estas unidades están en Joule, energía, sobre kilogramos por grados Kelvin. Por tanto, es una unidad que es de entropía específica. La entropía tiene que ver con una medida de la irreversibilidad de los procesos. O sea que un proceso perfecto tiene entropía constante. Por ejemplo, si yo estoy en este punto E y paso a este punto acá superior, ¿qué va a hacer? Es un proceso con la misma entropía, significa en otras palabras que es un proceso perfecto. Bien, entonces en este caso estas líneas se construyen en forma vertical, como pueden verlas aquí. Aquí tengo una puntilla de referencia, pero en el diagrama son estas que están aquí. Por ejemplo, estas ya están diagramados, mírenlo aquí, estas y estas. Entonces en este punto nos vamos a encontrar que la entropía aquí del punto A viene siendo de 1000, ¿cierto? Aproximadamente 1000, vamos a verlo acá, de unos 1000 joules por kilogramo por grado Kelvin, pero estoy en el estado líquido. Mientras que el punto D tiene una entropía mucho mayor, porque está en zona de
mezcla aquí, y el punto E tiene el de los tres, tiene el de mayor entropía. Entonces, por lo general es una unidad que para cálculos se tiene a veces no muy en cuenta, pero es muy importante. Ahora vamos a hablar de las líneas de volumen específico. Bien, en este caso, estas se incrementan o van subiendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vemos aquí que tenemos aquí la curva de 0.0025, en este caso debería ser metros cúbicos por kilogramo, y vamos a ver que esta que está aquí es de 0.25 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, para una mejor comprensión vamos a darnos cuenta, vean cómo está en su situación en la zona de la campana, pero en la zona de vapor vean cómo toman esa inclinación. En este caso los puntos A y B tienen el mismo valor de volumen específico. Para este caso, ese punto va a tener 0.05 metros cúbicos por kilogramo, al igual que el punto B, que va a tener el mismo valor. La única diferencia que vamos a tener es que el punto B está en estado vapor, mientras el punto A está en el estado de mezcla. Igual condición pasa con el C y con el D. Recuerden que esta propiedad de volumen específico es inversamente proporcional a la densidad, que significa que mientras mayor sea el volumen específico de la sustancia, o sea, mientras más abajo esté o más a la derecha esté, significa que esa sustancia tiene menos densidad. Bien, y viceversa. Ahora vamos a hablar de las líneas de temperatura. En este caso, esas líneas de temperatura constante se llaman isotermas. Estas se construyen en forma horizontal, mírenlas aquí, de izquierda a derecha, y la razón es porque la variable que tengo aquí en la ordenada es la de temperatura. Entonces aquí yo puedo ver las temperaturas que pueden ser negativas y positivas. Para este caso vemos trazado una isoterma que es la de 80 grados, donde vemos que los puntos B, D y F poseen la misma temperatura, pero no tienen los mismos estados y obviamente las mismas presiones. En cambio, aquí tenemos la curva o línea isoterma de 20 grados, donde los puntos A, C y E poseen la misma temperatura. Bien. Ahora, con respecto a las líneas de entalpía específica, recuerden que la entalpía está en unidades de Joule por kilogramo o kilojoule por kilogramo y tienen que ver con la cantidad de energía que posee la sustancia por kilogramo. Entonces podemos observar aquí que dentro de la campana vienen siendo unas líneas curvas aquí, y aquí esa es su condición o forma en la zona de vapor. Vemos que va incrementando de abajo hacia arriba, como estamos observando aquí. Aquí tenemos la entalpía o la curva de 380 y acá arriba tenemos la línea de entalpía específica de 500. Bien, entonces estas líneas de entalpía específica se llaman isoentálpicas. Entonces, en este caso, los puntos A y B poseen el mismo valor de entalpía. La diferencia está en sus estados. Aquí estoy en una zona de mezcla, mientras aquí estoy en la zona de estado vapor. En cambio, aquí el punto C y el punto D, a pesar que estoy en la zona de estado vapor, no poseo los mismos valores de entalpía. Para este caso tiene más entalpía el punto D que el punto C. Ahora vamos a ver el concepto de la temperatura de saturación en el caso del diagrama de temperatura versus entropía específica. Bien, para eso tenemos aquí nuestra línea de presión, en este caso de 10 bares o isobárica de 10 bares. Y recordemos que es la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado a una presión específica o dada. Entonces vamos a ver que bajo esta presión observe que aquí me conservo el mismo estado, pero cuando llego aquí a la línea de vapor saturado comienza
el cambio de estado y se vuelve la línea horizontal, porque recordemos que los cambios de estado ocurren aquí a temperatura constante y aquí lo podemos observar. Después que se ha convertido todo ese vapor en estado líquido y sigo quitando calor, entonces mi temperatura se comienza a reducir y sigo por este camino a presión constante. Entonces vamos a darnos cuenta que en este caso la temperatura de saturación para esta sustancia, que es el R134 con una presión de 10 bares, es de 40 grados Celsius. Y estas dos curvas, tanto la isobárica como la isoterma, en la campana se van a superponer. Mírenlas aquí. Entonces, esa es la característica de la curva de temperatura de saturación, que ella se superpone a la curva de presión en la zona de mezcla, tal cual como estamos observando. A continuación vamos a analizar el movimiento que tiene una sustancia aquí en el diagrama y vamos a ver cómo se denominan esas situaciones o condiciones dependiendo de la ubicación en el mismo. Hay que tener en cuenta para ubicar un punto aquí en el diagrama necesito dos coordenadas. En este caso vamos a tomar aquí el agua, en este caso es el R718, ese es el agua o la denominación del agua como refrigerante. Y vamos a trabajar en este caso un recipiente que está al ambiente. Entonces, para este caso recordemos que estas son curvas de presión isóbaras absolutas, por tanto, en este caso la presión atmosférica en bares es de 1, o sea que esta es la curva de presión la cual va a experimentar nuestra recipiente con agua que está aquí. Bien, en este caso para el punto A dice que estoy a 40 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa? Que todos estos puntos A, B, C, D y E va a estar sobre la línea roja esta que hemos demarcado de un bar. Pero en el caso del punto A vamos a tener 40 grados Celsius. Entonces para ello voy a tomar aquí mi línea de 40 grados y la voy a trasladar hasta que me intersecte la línea de presión en este punto. Y aquí voy a estar mi punto A. Y ese punto A se llama líquido subenfriado. ¿Por qué razón se llama líquido subenfriado? Porque esta temperatura de este punto está por debajo de la temperatura de cambio de estado bajo esta presión. Vean que la temperatura de saturación o de cambio de estado que está aquí es de ¿cuánto? De 100 grados Celsius. Entonces aquí vamos a concluir muchas cosas. Si yo subo la presión, como por ejemplo en este caso, me voy aproximadamente a unos 10 bares, veamos aquí, mi temperatura de cambio de estado va a ser de 180 grados Celsius. Miremoslo aquí. Y si mi presión está por debajo de la atmosférica, en este caso 0.05 bares, voy a evaporar aproximadamente a unos 40 grados Celsius. En otras palabras, la temperatura de cambio de estado depende de la presión. Bien, ahora estando en el punto A y si yo adiciono calor, me voy a mover por la línea roja hasta llegar al punto este que está aquí, y ese punto se va a llamar líquido saturado, es el punto B. Entonces, ¿qué sucede aquí? En esta líquido saturado estoy tocando la línea de saturación de líquido o de líquido saturado. Es una condición en la cual estoy a punto de cambiar de estado, y en este punto B es la máxima temperatura que puede estar la sustancia en estado líquido bajo esta presión. A partir de este momento, si sigo añadiendo calor, voy a moverme sobre esta línea horizontal, porque recuerden que los cambios de estado ocurren a temperatura constante. Entonces voy a pasar al punto C, donde aproximadamente aquí en la mitad de esta línea tengo la mitad, véanlo aquí, de estado líquido y la otra parte de vapor. Si sigo añadiendo calor, se va convirtiendo más de este líquido en vapor hasta llegar a este punto, que ahora se va a llamar el punto D. En el punto D estamos en la línea de vapor saturado, o sea que este es un vapor que acaba de cambiar completamente de estado y estoy aquí. Miremoslo acá. Entonces, este punto D es la temperatura más baja, ojo, en la que puede estar esta sustancia en estado vapor a esta presión. Miremoslo aquí. Ahora, si yo sigo añadiendo calor, me voy a mover sobre esta misma línea de presión hasta este punto, por ejemplo. Miremoslo aquí.
y voy a estar en la zona de vapor recalentado. ¿Por qué se llama vapor recalentado? Porque las temperaturas de estos vapores están por encima de la temperatura de cambio de estado o de saturación, que en este caso es 100 grados Celsius. Miremoslo aquí. Entonces, de esta manera hemos viajado a través de una zona a la otra en este diagrama. Muchas gracias y nos vemos en otro video.